Voy a hacer el apartado B, que no lo he hecho todavía, y nos dicen, con los siguientes datos, calcular V0 de t e I de t. Vale, I de t, por cierto, no lo he dicho porque no importaba hasta ahora, pero es esta corriente de aquí. Bien, lo que tenemos que hacer es, aquí me falta un signo de interrogación, aplicar superposición. ¿Qué es superposición? Ver lo que tenemos a una frecuencia y ver lo que tenemos a la otra. ¿Por qué? Porque tenemos generadores con distinta frecuencia. VCCC es una pila, que lo podemos ver aquí. O sea, tiene una fase igual a 0. Mientras que VGTT no es una pila, es decir, tiene una fase distinta a 0, que en este caso nos la da, que es igual a 10 elevado a 6 radianes por segundo, o esta presión de aquí. Vale. Como tenemos dos generadores de distinta frecuencia, no podemos hacerlo a palo seco, entonces necesitamos aplicar superposición, que es igual a que V0 de t es igual a la expresión en corriente alterna más la expresión en corriente continua. La expresión en corriente continua más la expresión en corriente alterna. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a empezar por sencillo, que es, aunque ambas no es muy difícil en ambos casos, que es en análisis en corriente continua. Análisis en corriente continua. Vale, esto significa que solo consideramos los generadores que tienen omega igual a 0, es decir, apagamos generadores con omega distinta de 0. Aparte de esto, también toda bobina, como estamos en análisis en corriente continua y suponemos que ha pasado un tiempo, es igual a un cortocircuito y cualquier condensador es igual a un circuito abierto. Esto debido a que si tú haces J omega de L y el I omega es 0, entonces esto 0, que es igual, a impedancia 0, es un cortocircuito. Es decir, deja total paso a la corriente. Mientras que para un condensador es 1 partido de J omega C, que en este caso, si omega es igual a 0, la impedancia es infinita. ¿Vale? Es por eso por lo que lo sustituimos por esos valores. Entonces, si copiamos nosotros por aquí el circuito, a ver, control C y pegar. Vale, lo voy a traer aquí. Si nosotros copiamos el circuito, toda esta impedancia que hemos llamado Z será igual a... Podemos hacerlo de dos maneras. Uno, aplicar Z cuando omega es 0. ¿Vale? Esto nos dará, cogemos lo que es el valor de Z, que es J omega LR, partido de J omega LR por R1 menos omega al cuadrado LC más J omega L. Esto sería 0, esto sería 0, esto sería 0, por tanto, esto quedaría como 0. Obvios. La otra opción es sustituir, pues como he hecho aquí. O sea, se quedaría algo del tipo un circuito abierto aquí, un cortocircuito aquí y una resistencia aquí. Que esto es equivalente a un cortocircuito en paralelo con una resistencia. Y no sé si te acuerdas que un cortocircuito en paralelo con una resistencia, la corriente jamás va a pasar por aquí. Porque obviamente tiene dos caminos. Uno donde tiene un límite de velocidad de 50 y otro donde no tiene límite de velocidad, pues coño, la corriente siempre va a coger el que no tiene límite de velocidad. Por tanto, esto es equivalente a un cortocircuito. ¿Vale? Bien. Lo hagamos como lo hagamos, esto al final te queda que la resistencia es 0. Por tanto, equivalentemente, lo que tendremos es este circuito aquí. Un momentillo. Vale. Uy. Un momento. V0.
Esto, al estar en cortocircuito, este nudo de aquí ya no es simplemente todo esto, sino que también es todo esto, ¿vale? Lo que teníamos antes y esto. Porque si no hay ningún elemento entre ambos nudos, significa que es el mismo nudo. Por tanto, aquí tenemos V0 de t. Y además, también, como estamos en análisis en corriente continua, todos los generadores que no sean de continua se eliminan. Es decir, aquí te queda un generador que tiene 0 voltios. O lo que es lo mismo, un cortocircuito. ¿Vale? Bien, esto también lo podrías haber visto si simplemente en las ecuaciones anteriores, que era VG menos V más partido de RG es igual a V más menos V0 partido de Z, y sabiendo que Z es igual a 0, esto se va a infinito. Por tanto, bueno, da igual, es más lío. O sea, mejor razonarlo así y ya está. De aquí lo que sacamos es que V0 de t tiene que ser igual a V menos de t. Bueno, en este caso no voy a poner t porque no nos importa, porque estamos en análisis en corriente continua. Por tanto, V0 tiene que ser igual a V menos. Joder, ¿qué me pasa? Vale. Por tanto, necesitamos calcular V0 es igual a V menos. Necesitamos calcular el valor que tiene V0 o V menos. Esto se hará con la ecuación que nos va a salir de aquí. Por cierto, esto de aquí también se tiene que sustituir por su equivalente. La primera ecuación sería esta y la segunda sería V0 menos V menos, V0 menos V menos, partido de R tiene que ser igual a V menos menos VCC partido de R. Esto debería estar en mayúsculas, en verdad, todas estas tensiones, pero me da una pereza terrible. Además, soy muy despistado. Esta R con esta R se va. V0 es igual a 2V menos menos VCC. Y de aquí despejamos VE menos, por ejemplo. Bueno, que sinceramente es complicarse un poco la vida. Da igual. Sabemos que V0 es igual a V menos. Por tanto, de aquí sacamos que V0 menos V menos es igual a V menos menos VCC. Esto es igual a V0 menos 2V menos es igual a menos VCC. Esto es V0 menos 2V0 es igual a menos VCC. Menos V0 es igual a menos VCC. O lo que es lo mismo, V0 es igual a VCC, que en nuestro caso es 4 voltios. Vale, aquí es trivial ver que I de t es igual a 0. Igualmente, ¿no te fías? Pues mira, I de t es igual a V0, que es la corriente que hay aquí, menos 0, partido de una impedancia infinita. 0. ¿Vale? Y estos son los resultados de análisis en continua. ¿Has visto qué fácil? O sea, muy sencillo todo. En caso de que no te fíes de hacer esto, pues en caso de que no te fíes de este desarrollo, lo puedes comprobar, ¿vale? Hazlo más despacio y ya verás cómo te sale. Cuando siempre calculamos este tipo de cosas de zetas y demás para agrupación de términos de impedancia y toda esta mierda, es muy importante ver los valores que nos da para ciertas frecuencias, para las frecuencias en las que estamos trabajando, ¿vale? Porque la cosa puede cambiar y nos puede simplificar muchísimo la vida. O sea, podríamos haber usado exactamente las mismas ecuaciones, pero si te das cuenta hubiésemos tardado bastante más. ¿Vale? En caso de que no te fíes, las puedes usar y en teoría debería darte lo mismo. Bien. Y luego tenemos que hacer un análisis en corriente alterna. Esto es que apagamos los generadores con omega distinto de 0.
perdón, distinto de 0, con omega igual a 0 radianes por segundo, aunque da igual si es 0. ¿Vale? Y tendríamos el circuito que teníamos aquí. Si te das cuenta es igual. Quiero decir, hemos eliminado el generador que era de continua, los fasores los hemos puesto y aparte las impedancias correspondientes. Ahí estamos. Mira, se ha pegado hasta bien y todo. En este caso, por cierto, estamos trabajando con una frecuencia de 1 partido de raíz de C. Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a comprobar el valor que nos da Z para una frecuencia, para una pulsación que sea igual a 1 partido de raíz de LC. En este caso, de nuevo, estamos haciendo un análisis de continuo porque hemos eliminado todos los generadores de corriente continua y aparte hemos sustituido CL y R por sus valores equivalentes. Vale, entonces, cogemos la expresión anterior, que es J omega LR, podría haberlo copiado la verdad, pero bueno, da igual, por R1 menos omega al cuadrado LC más J omega L. Vale, y aquí aplicamos omega igual a 1 partido de raíz de LC. Aquí nos va a quedar un churro, aquí nos va a quedar otro churro, pero donde no va a quedar un churro es aquí. ¿No te acuerdas que en esto antes hemos dicho que es la frecuencia de resonancia del apartado A? ¿Por qué se llama así? Pues vas a ver por qué. 1 menos 1 partido de LC, o sea, esto al cuadrado, por LC, esto es 0. O sea, lo que hay aquí, todo lo que hay aquí es 0. Esto hace que se quede J omega LR partido de J omega L. Y esto es lo mismo que R. Es por esto, por lo que se llama frecuencia de resonancia, porque acaba con todo tipo de J's de nuestra función de transferencia. Por lo menos las que realmente son de la función de transferencia, no que provengan de, en este caso, por ejemplo, VG o V0. Es por eso por lo que se llama así, ¿vale? Si no te fías de esta operación, hazlo un poco más despacio. Pero vaya, generalmente cuando nos están dando una frecuencia que parece así un poco extraña, que suele venir con Ls y Cs, lo que tienes que hacer es, donde haya omegas al cuadrado, sustituyes, ¿vale? Y probablemente el término que te quede, que sea también real, te va a quedar igual a 0. Y por tanto, imaginario con imaginario se va y por tanto todo al final te queda real. ¿Vale? Bien. Entonces, siguiendo con el análisis en continua, sabemos que esto es igual a R. Por tanto, primera ecuación. Bueno, más que primera ecuación, no sé si te acuerdas, pero tenemos esto de apartado anterior. Tenemos V0 en función de VG, lo cual es dato. A ver un momentillo. Y de hecho ya habíamos puesto que esto iba a ser igual a 0. Bueno, vale. En nuestro caso, tenemos que calcular el valor de V0. Ahora le vamos a llamar V0', como hemos puesto en la notación que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Cuando lo pongamos en función temporal, o sea, como en forma de coseno-seno, pues ya pondré la t, ¿vale? Y nos dan como dato todo esto. Y aquí nos damos cuenta que VG de t es dato. O sea, si sacamos nosotros V0 en función de VG de t, tenemos V0. Vale, aplicando omega igual a 1 partido de raíz de LC, omega igual a 1 partido de raíz de LC, lo que tenemos es que todo este trocho de aquí se va. Y lo que nos queda es J omega LR, J omega L, R menos RG, y todo ello por 2VG. J omega L se va, y lo que nos queda es que V'
0, bueno, hay que ponerlo como fasor, ¿cuál es un coñazo de hostia? V' de 0 es igual a 2vg por r partido de r menos rg. Vale, r y r ahora sí son datos, porque el enunciador nos lo proporciona, que es igual a 1 kiloohmio y rg es igual a 0,5 kiloohmios. Sustituyendo, 2vg es igual a 10 elevado a 3, 10 elevado a 3 menos 0,5 por 10 elevado a 3. Esto es lo mismo que 1/2. Perdón, esto es lo mismo que 2. Ahí. Y por tanto, lo que nos queda es que v'0 es igual a 4vg. Por último, poniendo esto, que esto es igual a... ¿Cuánto era vg? Vg es coseno de omega t. Esto es lo mismo que 4, en teoría. No, perdón. Bueno, en verdad... Un momentillo. Esto lo podemos poner en forma temporal como v' de 0 es igual a 4 por coseno de omega t voltios. Y ya tendríamos la solución. Por cierto, un momentillo. Esto sería v'0 de t es igual a 4 coseno de omega t. ¿Vale? Y luego, ¿cómo sacamos la i? Que la i es esto de aquí. Pues muy sencillo. I es igual, voy a poner de esta manera, I es igual a v'0 partido de 1 partido de j omega c. Vale, omega es 10 elevado a 6 radianes segundo. Y el condensador tiene valor 10 elevado a menos 6 faradios. Esto es v' de 0, 1 partido de j, ¿vale? Este 10 elevado a 6 con este 10 elevado a menos 6 se va y nos queda j v'0. Esto es lo mismo que v'0 por menos v'0 por seno de omega t. O lo que es lo mismo, menos v'0 por coseno de omega t más pi medios. Esto, bueno, para no liar, ¿vale? I de t o I' de t será igual a menos 4 seno de omega t amperios. Por tanto, tendríamos que v0 es igual a v'0 más v0 y que I, o para ponerlo todo en formato temporal, sería v0 de t e I de t, v0 de t es igual a esto, e I' de t es igual a I' de t más I. Esta es la componente continua y esta es la componente alterna, respectivamente, en ambos casos. Por lo que tenemos 4 por 1 más coseno de omega t voltios y tenemos menos 4 seno de omega t amperios. ¿Vale? Por cierto, esto es así porque v'0 en formato fasorial es 4 elevado a j0, es decir, 4. Recordemos que cuando pasamos un coseno de omega t a formato fasorial es 1 elevado a j0, ¿vale? Cuando pasamos un seno es 1 elevado a menos j pi medios
porque el seno de omega t es igual al coseno de omega t menos pi medios. Es decir, esto es menos j. Menos coseno de omega t es igual a 1 partido por e elevado a j pi. Y menos seno de omega t es igual a 1 elevado a j pi medios. Es decir, j. Estas 4 relaciones son muy importantes sabérselas, ¿vale? Obviamente, esto es lo mismo que poner menos coseno de omega t menos pi medios. Esta segunda parte no ha sido, creo yo, tan difícil como la primera. O sea, tenías la ventaja de que ya tenías la expresión de v'0 en función de vg. Y que vg lo tenías como dato, o sea, no tenías que hacer mucho. Igualmente, de aquí lo importante es que cuando te dan una frecuencia, comprobar los valores en los que se te puede ir. Si nosotros tenemos una z por algún lado, en plan que sea combinación y tal, y aparte, como hemos dicho, sabemos que es de resonancia, comprobamos dónde se nos va. Porque si no, si tú pones, en vez de hacer esto, sustituyes a palo seco y pones que esto es igual a 10 elevado a 6 y empiezas a operar esto, te sale un churro de hostia. Entonces es mucho más importante intentar hacer este tipo de operaciones para ver cómo se te simplifica el circuito y así sacar mejor este tipo de ejercicios. Que realmente el jodido de este tipo de ejercicios no es sacar las ecuaciones, es despejar. Pero han visto que en este caso ha sido sencillo. ¿Vale? Simplemente apréndete esto de aquí, que es muy importante. Y lo de A omega, que ya te he dicho, y el apartado A, que es también muy importante. Y luego, obviamente, la ecuación de superposición. Esta siempre es así, ¿vale? En el caso, no creo que lo pongan, pero en el caso de que os pongan 3 frecuencias, entonces habría que hacer cuando omega no es igual a la frecuencia 1, cuando omega no es igual a la frecuencia 2 y cuando omega no es igual a la frecuencia 3. Y apagar los generadores que no tengan esta frecuencia. ¿Vale? Pero bueno, eso ya verá más ejercicios. Creo que tengo en Wola subidos algunos más. Y nada, a ver si te sirve y luego te mando a pizarra.